gusto, hermanos, estar nuevamente con ustedes y bueno, cuanto más para compartir la palabra del Señor, ¿no? Que tanto bien nos hace a todos, ¿no? Meditar en ella y las enseñanzas que tenemos allí para aplicar a nuestras vidas, ¿no? Y saber que también un Señor, como hemos estado orando, que está siempre atento a nuestras necesidades, problemas y dificultades que tenemos todos en distintas medidas, y saber de que Él va a obrar siempre en conformidad con su voluntad y que más allá de por allí nuestra inquietud allí de que las cosas sean prontas, él tiene sus tiempos, ¿no? Pero que obra, de eso estamos seguros, ¿no? Eh, Así que me sumo a todos los pedidos de oración que han tenido acá los hermanos, ¿no? Cosas difíciles, duras, ¿no? Cuando hay enfermedades y cuanto más en niños, ¿no? Como está pasando allí con el nietito de Saki. Así que bueno, eh, podemos confiar en el Señor de todas formas y más allá de la preocupación y el dolor, ¿no? Pero bien, vamos a ir adelante con el mensaje que tenía propuesto allí, hablar algo muy conocido allí en el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo capítulo 6 podríamos ver en nuestras Biblias, donde habla de los tesoros, ¿no? Eh, Tesoros en la tierra, tesoros en el cielo, ¿eh? Y hay todo un llamado de atención ahí del Señor, ¿no? Para que nos conduzcamos en nuestra vida, ¿no? Y cuanto más hablando de este tema particular, tesoro, ¿eh? Tesoro, claro, nos habla de algo de mucho valor, es un tesoro, ¿no? O sea, algo que tiene características también en nuestra vida, que seguramente ocupa un espacio importante de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra preocupación, ¿eh? En nuestra labor inclusive, ¿no? Y en el desarrollo de nuestra vida, ¿no? Es algo ahí que lo tenemos muy apreciado, ¿no? Y demandamos muchas veces en pos de estos tesoros, tiempo, esfuerzo, sacrificio, ¿eh? Y el Señor nos insta porque uno dice, claro, tesoro, ahí nomás lo relaciona con algo material, con algo monetario, pero va más allá de esto, ¿eh? Podemos tener otro tipo de tesoros, ¿no? Que excede incluso lo material y lo económico, pero tienen las mismas características, ¿no? Llevan tiempo, llevan esfuerzo de parte nuestro, atención, ¿no? Pero el Señor, vamos a notar que no se opone a esto, sino nos quiere orientar en la dirección que tienen que estar puestos estos tesoros, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Así que leemos ahí, porque es cortito el pasaje breve, dice Mateo 6, entonces, versículo 19: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y aquí viene una severa advertencia, diríamos, ¿no? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que evidentemente lo propone el Señor como algo contundente, ¿no? Claro, manifiesta allí en muy pocos términos, ¿no?
magnitud, podríamos decir, que tienen estos tesoros, o celestiales o terrenales, pero el efecto que causan también, ¿no? Va nuestro corazón en juego, atrás de estos tesoros, ¿no? Así que, bueno, sintéticamente podríamos decir que el versículo 19 nos insta a no hacer tesoros en la tierra. El 20 a que sí los hagamos en el cielo. Y el 21 como estamos comentando, algo muy importante, ¿no? Que por ser el lugar definido, el lugar donde está nuestro corazón, que está ahí, donde están aquellos tesoros, ¿no? Más allá de que sean terrenales o celestiales. Ese es el lugar donde va a ir dispuesto nuestro corazón. Eso nos dice el versículo 21. Pero también en los dos casos, tanto cuando menciona tesoros en el cielo o tesoros eh, en la tierra, menciona lo que podríamos decir elementos de corrupción, ¿no? Porque habla de orín, ¿no es cierto? Dice el orín que corrompe, es el óxido, ¿no es cierto? Lo que conoceríamos en nuestros términos, ¿no es cierto? En nuestro idioma. Vemos allí que un metal, lo más visible, ¿no es cierto? Se oxida, ¿no? Y produce esa sustancia, el óxido, ¿no? Que deteriora, corrompe una pieza X, ¿no es cierto? Eh, pero dice donde el orín corrompe este óxido y habla también de la polilla. Claro, la polilla es algo tan común, ¿no es cierto?, en nuestro medio. Nos descuidamos allí de alguna prenda, ¿no? Vemos los bichitos esos chiquitos que vuelan ahí, color cremita, la polilla, ¿eh? Y de golpe la ropa aparece con algunos agujeritos ahí que hicieron estos insectos, ¿no? Pero claro, son todas figuras que usa el Señor, sencillas, simples, que son de la vida cotidiana, pero para mostrarnos que hay un efecto y que ese efecto le podríamos llamar externo, ¿no es cierto? Es un efecto de corrupción, ¿no? Que funciona en forma sutil, que está muy cotidianamente cerca nuestro y decimos nosotros, nos da a pensar que están las cosas siempre igual. Decimos, está todo igual, pero claro, vemos una campera que parecía que estaba igual, pero ahora tiene agujeritos de la polilla. O a una pieza metálica que parecía que estaba igual, pero no está igual, porque vemos que se oscureció, que se puso fea, ¿no? Pero eso lo está aplicando a nuestra vida, ¿no? Sutilezas, ¿eh? Que deterioran, que corrompen y que están internamente actuando, internamente en nosotros. Y esa es la realidad que lo atribuimos a dos cosas básicas, a las influencias de las fuerzas del mal, como también a las influencias de nuestra propia naturaleza caída, ¿no es cierto? Que damos lugar muchas veces sin darnos cuenta a ciertas cosas que pueden corromper, ¿eh? Nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestros propósitos, etcétera, ¿no es cierto? Por eso, cuanto más nos distancia de eso, la cercanía con las cosas del Señor. Y en esto nos está haciendo sonar campana de alerta el Señor. Las cosas de la tierra, las cosas del cielo, ¿no es cierto? Entonces, a tener cuidado porque por allí vamos nosotros transitando, en las celestiales o en las terrenales. Son parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Así que tenemos el óxido, la polilla, pero menciona otros dos ítems más. Dice que ladrones que minan y que hurtan, ¿eh? Entonces eso ya es
externo, podríamos decir, ¿no es cierto? Lo de minar implica con lo que conocemos como lo que sucede en una mina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es una mina? Bueno, vemos allí la montaña, quizás, ¿no es cierto? Y el hombre con sus maquinarias rompe y ingresa, digamos, allí a las piedras y demás y extrae el mineral, extrae, saca, ¿no es cierto? Y se lleva. Bueno, eso es lo que hace también un ladrón, ¿no es cierto? Que puede eh, pasar por las barreras del caso, ¿no es cierto? O sea, nuestro hogar o lo que fuere y hurta y se lleva. Pero claro, no está, lo pone siempre, notemos esto, que son figuras, ¿no es cierto? Pero que son agentes externos, ¿eh? Porque habla de ladrones, personas. Los ladrones son personas, ¿no es cierto? Entonces, personas que están en nuestro medio, que quizás forman parte de nuestro grupo social, amistades, compañeros de trabajo, etcétera, ¿no es cierto? En el colegio los chicos, ¿eh? Son personas y que con su labor pueden causar un efecto en nosotros nocivo, ¿no es cierto? Y que por sus ideas, comentarios, prácticas, somos quitados, digamos, de nuestro interior nuestros objetivos, nuestros anhelos, ¿no es cierto? Nuestros tesoros. ¿Cuál es nuestro tesoro fundamental? Vamos a ver algún pasaje más adelante. El Señor, las cosas del Señor, las cosas celestiales. Pero no tenemos que olvidarnos que nos movemos en un mundo terrenal, material, y que cada vez vemos que dista más de lo espiritual. Pero tenemos al Señor, seguimos teniendo al Señor, y el Señor en su advertencia nos quiere librar de las problemáticas que se nos puede presentar porque nos descuidamos sin querer y darnos cuenta muchas veces, peor si alguna vez queriendo, ¿no? Y cambiamos el rumbo, en algún área de nuestra vida y nos distanciamos de las cosas del Señor. Así que vemos situaciones internas que provienen de nosotros mismos, como decíamos en la figura de este óxido y de esta polilla, ¿no? Que dejamos que entre adentro nuestro y actúe, y de otros agentes externos, como veíamos el caso de los ladrones, por el tema de nuestro desarrollo en una sociedad que el Señor nos quiere cuidar de esto también, ¿no? Y de golpe vamos a ver que son cosas que en las cuales ponemos mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Mucho sacrificio y decimos, pero ¿cómo? Todo esto hice y los resultados se lo termina llevando otro, ahí está el ladrón, ¿no es cierto? Así que el Señor nos ayude en estas cosas. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué podríamos definir así más concretamente cuando dice la expresión hacer tesoros en el cielo? Porque la Biblia habla muy poco, del suceso que será después de que todas las cosas sean ordenadas en este mundo y pasen todos los eventos que están allí en las profecías, ¿no es cierto? Nuestro lugar será con el Señor en aquella gran Jerusalén allí, que veremos esa ciudad tremenda de oro, ¿no es cierto?, dispuesta por el Señor, etcétera. Pero igualmente no tenemos mucho para decir al respecto. Pero el Señor está diciendo, hagan tesoro allí en el cielo. ¿Y cómo hacemos? Sería nuestra pregunta. Quizás un poquito nos puede orientar lo que dice en Primera Corintios capítulo 3. Si quieren, no lo busquemos, es fácil, ahí lo que vamos a decir es sencillo, a partir del versículo 11, donde habla
lo que tenemos todos los aquí presentes desde ya, o los miembros de su iglesia, que es Cristo, el fundamento, dice allí. El fundamento está puesto, dice el apóstol. Es Cristo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ese fundamento, somos salvos por el Señor. Pero dice a partir de allí, ahora cada uno tenemos que ver cómo sobreedificamos. Y ahí aparecen en escena los materiales a usar, ¿no es cierto? Que vamos a ver, uno dice que es madera, hojarasca, etcétera, materiales muy frágiles, digamos así, versus materiales más sólidos y valederos, como es el oro, la plata, ¿no es cierto?, las piedras preciosas, haciendo también una figura que podríamos decir de las cosas que son de valor verdadero versus aquellas que son vanas. Y es un problema serio, muy serio porque que un creyente tenga cierto desarrollo en una actividad o en un anhelo, o poner toda su labor, su esfuerzo, su sacrificio en algo vano, suena desagradable, o sea, no es lo que va a llenar nuestro espíritu verdaderamente. Pero tiene estas funciones que podemos desarrollar, como estamos diciendo, como nos expresa ahí la palabra, de esa construcción de forma espiritual, con materiales sólidos y valederos, como es la plata, el oro, ¿no es cierto? La piedra preciosa versus los otros materiales que con el fuego, dice, serán probados, ¿no es cierto? Y claro, está dando lugar a que verdaderamente lo que va a tener verdadero valor a los ojos de Dios son las cosas justamente de valor que nosotros desarrollemos. Y vamos a ver qué cosas pueden ser esas, ¿no? Pero sacamos acá como enseñanza que tenemos que buscar verdaderamente cosas de valor que permanezcan en el tiempo, y que los resultados también permanezcan en el tiempo, ¿no es cierto? Y no pasen en vano, en cosas que se hicieron o se practicaron con vanidad. Em, Podemos tomar ejemplos de servidores del Señor que aparecen en los escritos bíblicos, que tuvieron sus experiencias, y podemos sacar nosotros una idea también que nos oriente a qué son estas cosas de valor o las que no son de valor, las que pertenecen a lo celestial o lo que pertenece a lo terrenal. Podríamos ir a alguien que no cabe duda que toda su dirección en su vida fue las cosas celestiales. Job, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Si Dios resaltó algo en él, fue, podríamos asegurar, su integridad, ¿no es cierto? Pasara lo que pasara, le pasó todo lo que le pasó, y él mantuvo firme, a fuego si se quiere, su integridad. Pero ¿en qué consistía esa integridad? En la plena confianza en Dios, que Dios obra siempre con propósito. Y vemos la calidad de este servidor del Señor, ¿no es cierto?, por la calificación del mismo Dios, no porque lo califiquemos nosotros, ¿no? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Oh, ¿cómo quisiéramos nosotros asemejarnos, ¿no es cierto?, a estos parámetros, ¿no es cierto? Y amén de las vivencias que tuvo que soportar. Pero, ¿qué podemos decir que fue transcurrido el tiempo, incluso en su tesoro celestial?
que más allá de todas las vivencias y cosas que tuvo que padecer, el ejemplo que dejó proyectado en el tiempo para nosotros, ¿verdad? Este, por lo que a él le sucedió y por la actuación de Dios en él. Actúa Dios en los suyos, ¿eh? Y actúa en bendición más allá de que por allí, más allá que no entendemos los propósitos de Dios, sabemos que él obra con propósito. Eso lo deja claro también allí el mismo libro de Job. Nunca renegó de los propósitos de Dios, sabía que con propósito actuaba el Señor y eso sigue siendo una realidad hoy en nuestras vidas. Así que ahí tenemos un ejemplo de alguien que puso su tesoro más allá de las cosas materiales que tenía, porque las tenía por demás, ¿no es cierto? Pero no fue eso lo que él tenía como tesoro, lo material, sino ciertamente lo espiritual. David podemos decir que fue otro ejemplo, más allá de su transitada, ajetreada vida, ¿no es cierto?, de guerras, luchas, etcétera, desde temprana edad, pero bueno, vemos que todo su vida, más allá de sus tropiezos por allí, ¿no es cierto?, problemas y dificultades, se dedicó a juntar materiales para lo que iba a ser después la construcción del templo, que anhelaría construirlo él. Y el Señor le dijo, no, no va a ser para vos esto, va a ser tu hijo, ¿no es cierto?, como sabemos. Pero vemos que el desarrollo de su vida, más allá de las fuertes experiencias que tuvo que vivir, siempre tuvo un objetivo espiritual en sí. Por eso también vemos allí como el Señor lo cataloga de un hombre con el corazón de Dios. O sea que había algo profundo dentro de él y francamente los tesoros que él tenía puestos no estaban en lo material, ¿no? Sino en lo espiritual. Así que David podría ser otro ejemplo que nos orienta, ¿no?, a que el esfuerzo y sacrificio aplicado en algo de orden celestial, no terrenal. Ahora vemos en la tierra, tesoros en la tierra, ejemplos. Bueno, hablando de David, vemos su hijo Salomón a continuación, ¿verdad? Que en primera instancia, lógico, tiene un muy buen proyecto que fue la edificación del templo, así que no vamos a decir que eso tuvo que ver con algo terrenal, pues fue, sí, fue severamente, podemos decir, fue espiritual y celestial, ¿no es cierto? Lamentablemente sabemos que después sería el ejemplo práctico para nosotros. ¿Cómo puede ser que alguien con la sabiduría de Salomón, el conocimiento aplicado de parte de Dios sobre Salomón, porque tengamos presente que estos hombres no tenían el beneficio que tenemos nosotros de tener allí en nuestra mano, como es ahora, todo el compendio bíblico, ¿no es cierto? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, profecías, etcétera, ¿no es cierto? Ellos no lo tenían. Así que tendrían por partes, ¿no es cierto? Tendrían la Torá allí básicamente, ¿no es cierto? Y quizás algo de los profetas bueno, y la cosa era acotada, no era como la posibilidad que tenemos nosotros, pero el Señor se las arreglaba para también transmitirle, ¿no es cierto? Los propósitos de Dios y las enseñanzas de Dios. Así que notamos ese orden que tenía un hombre como Salomón, con todo su responsabilidad por delante para ser rey, ¿no es cierto? Y que sabemos cómo le pide justamente tener un corazón entendido allí para llevar adelante su responsabilidad pidiéndole al Señor, ¿no? Pero, ¿y después qué pasa? Viene la abundancia, mucha abundancia, dinero.
provisiones, riquezas, provisiones materiales, poder, era rey, ¿no es cierto? ¿Y qué vemos que le sucedió? Cambió la orientación de su vida y se corrompió, ¿eh? Atrás de eh, lo material, de lo inmoral, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, allí está la advertencia también. Vemos a un hombre, Job, como veíamos recién, donde hasta el final de su vida mantuvo su integridad. Este que estamos mencionando ahora no fue el caso de Salomón, ¿no es cierto? O sea, volvió después a levantar nivel, ¿no es cierto? A darse cuenta de lo que pasaba. Bueno, pero la idea ¿cuál es? De mantenerse, ¿no es cierto? Así que Salomón. Veamos otro caso muy concreto, por ahí no muy conocido, pero lo que le sucedió al rey Josafat, busquemos nuestras Biblias, Segunda Crónicas, capítulo 17, dos pasajes nomás allí que nos dan una enseñanza muy clara de lo que le sucedió a este rey, ¿no? Un rey que fue aprobado por Dios, ¿no? Y como fue obediente al Señor, el Señor lo bendijo, ¿no? Por eso vemos en el capítulo 17 y versículo 3 leemos, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. No buscó a los Baales y sí buscó a Dios. Se preocupó por aprender de Dios y obedecerle, y por eso el Señor lo bendijo, como podríamos leer todos los pasajes que hablan de su vida, lo bendijo en sobremanera. Pero leemos acá capítulo 18 y versículo primero. Miren qué cambio. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Allí fue la decadencia de este rey, que faltó poco para que le costara la vida la mala decisión que había tomado. Vemos de que otra vez un bendecido servidor de Dios, ungido como rey, para desarrollar toda la buena labor allí junto al pueblo, y así lo hizo. Pero la abundancia nuevamente, riquezas y gloria, dice que tenía, en abundancia, y hace parentesco con Acab, rey del reino norte era esto, Josafat, reino sur, ¿eh? Acab, el peor de los sinvergüenzas, podríamos decir, ¿no es cierto? Un rey muy malo, ¿eh? Pero se le ocurrió ir a hacer relaciones sociales amistosas con este otro rey y entregar su hijo a la hija de Acab para que se unan en matrimonio. Ese fue el parentesco nefasto, ¿no es cierto?, con consecuencias muy malas, ¿no es cierto? Así que notemos, ¿eh? Orientación. Yo creo, hermanos, que si hay un mal en este momento que actúa sobre los creyentes, estamos hablando de una enseñanza para la iglesia del Señor, es la desorientación. Entonces uno dice, pero ¿cómo se pudo equivocar? ¿Cómo me pude equivocar y hacer cierta cosa o tomar cierta decisión inadecuada y demás? Orientación, mis queridos. El Señor nos orienta permanentemente, pero ¿qué pasa que no nos damos cuenta? Es mi pregunta personal, ¿no es cierto? Aunque estoy entendiendo, valga el pensamiento que les estoy dando, que toda la incapacidad está en cada uno de nosotros. ¿En qué?
en entender, percibir lo que el Señor quiere que hagamos. Y estamos orando por tal cosa, para que el Señor nos muestre. Mire, no me, por allí en alguna reunión me han escuchado decir esto, pero se los reitero porque me lo reitero yo creo todos los días, ¿no? El Señor no hace falta que le pidamos que muestre, porque Él nos está mostrando de continuo, ahí al momento no, nos muestra las cosas. La dificultad es la nuestra, de no percibir, ¿eh? Porque tenemos dificultad de relación con Él. Queremos que sea intensa, pero por ahí nos falta hacer ciertas cosas, que también vamos a ver algo, para que esa relación sea más intensa, más cercana. Una forma directa, la lectura, lo que estamos haciendo ahora, la lectura bíblica, la meditación de su palabra. Otra muy importante, la comunión en la iglesia del Señor, de lo cual tenemos el privilegio de ser miembro de la iglesia local, el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Que nos convoca, nos asiste, nos instruye, nos contiene, etcétera. Ah, bueno, vamos a hablar de que en las iglesias hay dificultades. Ah, ¿en cuál no? No importa, la iglesia es del Señor y está hecha con un motivo, con una razón, bendecirnos a nosotros en estas cosas. La comunión, ¿no es cierto? Lectura bíblica, escuchar el mensaje de la palabra, orar los unos por los otros, etcétera. Todo esto que practicamos nosotros comúnmente para nosotros, ¿no? Pero que por ahí nos olvidamos de el buen efecto que esto tiene, ¿no es cierto?, en nosotros. Así que orientación, ¿eh? Comunión con el Señor, cercanía de la relación con Él, con la iglesia del Señor, con su palabra, nosotros, ¿eh? Que el Señor nos ayude. Y francamente, si pudiéramos decir hoy día, dentro de los tesoros que pudiéramos mencionar, bueno, la iglesia del Señor es el primer tesoro, podríamos quizás decir. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ladrillo allí de la iglesia, del Señor, de aquella iglesia de oro, como mencionábamos, ¿ah? Entonces somos un ladrillo de oro, no por nosotros, sino por el precio que pagó el Señor, ¿eh? Pero ese es el privilegio que nos da el Señor, el valor que tenemos para el Señor, que no entendemos cómo es posible. Ya nos va a explicar unas cuantas cosas cuando estemos con Él, ¿no es cierto? Esta puede que sea una, pero es un baluarte que tenemos de ser miembros de la iglesia del Señor para orientar nuestra vida y que ciertamente nuestro tesoro esté en el cielo y no en la tierra. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.